Boa noite. Chegamos ao último capítulo da disciplina, que é o armazenamento de energia elétrica em supercapacitores. Este armazenamento é uma forma direta de armazenamento de energia elétrica e seria a última tecnologia que vamos a analisar nesta disciplina. E o que vamos ver nesta aula é os princípios, a capacitância e principalmente o que é um dia elétrico. Isso porque para entender o que é um supercapacitor é necessário saber que materiais são utilizados, porque a evolução foi nisso, né? A mudança de materiais necessários para obter uma altíssima capacitância. Em capacitores pequenos de eletrônica, a capacitância é na ordem de microfaradios, picofaradios. Já num supercapacitor ou ultracapacitor, estamos falando de 5.000, 8.000 faradios, é uma altíssima capacitância. Então, este capítulo fecha tudo o que estávamos estudando nesta disciplina. E os temas que vamos ver agora, então, são supercapacitores, capacitância, energia armazenada em um capacitor, tipos de capacitores, capacitores electrostáticos, capacitores electrolíticos, capacitantes dielétricos, o que é rigidez dielétrica, a descrição atômica dos dielétricos, vantagens dos dielétricos e exercícios. Supercapacitores, primeiro, né? Vamos definir antes de entrar nos detalhes, o que é um supercapacitor. Supercapacitores são dispositivos de armazenamento de energia de alta densidade de energia que armazenam energia eletrostaticamente polarizando uma solução eletrolítica. Então são dispositivos, né, que utilizam soluções eletrolíticas. Então estes supercapacitores utilizam materiais de electrodo de alta área de superfície. Esse é o segredo, né, de um supercapacitor, utilizar uma altíssima área de superfície, por exemplo, na ordem de 3.000 metros quadrados por gramo, e dielétricos eletrolíticos finos para atingir capacitâncias maiores que os capacitores comuns. Os supercapacitores então são capazes de atingir densidades de energia mais altas, mantendo a característica de alta densidade dos capacitores típicos. E os principais fatores de seu alto desempenho são a capacitância específica, a densidade de energia, a densidade de potência e sua estabilidade. Tudo isso foi possível com a descoberta, a utilização de materiais apropriados para fazer, principalmente para obter altíssimas áreas de superfície. Isso estamos falando em tecnologias de nanotecnologia, né, principalmente. Então, estes supercapacitores consistem em dois eletrodos imersos em um eletrólito e um fino separador de alta porosidade que inibe a carga ao atravessar os eletrodos de polaridade oposta. O sea que existe aqui um separador, eletrólitos e materiais, né? Então são duas placas em paralelo e dentro está o dielétrico. É a típica estrutura de um capacitor, só que aqui já melhorado amplamente. Então esses eletrólitos são cuidadosamente selecionados para reduzir a resistência interna do supercapacitor. Por exemplo, o carvão ativado foi o primeiro material escolhido para eletrodos. O carbono tem alta condutividade, porosidade e propriedades específicas de área. Portanto, os supercapacitores foram criados para fornecer blocos de energia em segundos ao longo de milhares de ciclos. Então, é um dispositivo que armazena energia elétrica de forma direta e essa energia armazenada é entregue a uma aplicação específica rapidamente. Então funciona como se fosse uma espécie de bateria. Os supercapacitores ou capacitores eletroquímicos
Por tanto, armazenan energía eléctrica en la interfase entre un electrolito y un electrodo sólido. Y los supercapacitores son dispositivos capaces de gerir tasas de alta potencia en comparación con las baterías y pueden fornecer 100 a 1000 veces mayor potencia en un mismo volumen. Es extremadamente importante notar que los supercapacitores pueden ser descargados en cuestión de segundos y también ser cargados en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, los supercapacitores posibilitan alta capacidad de potencia y largo ciclo de vida, ofreciendo oportunidades para construir avanzados sistemas híbridos de almacenamiento de energía en equipamientos móviles o fijos. Entonces, estos supercapacitores, por su rapidez, funcionan mucho mejor que una batería en ciertas aplicaciones. En este diagrama denominado diagrama Ragone, que en un eixo horizontal está a densidad de potencia y en otro, en vertical, a densidad de energía, muestra dónde se encuentran esos supercapacitores, ¿no? Entonces, un detalle de esa janela, del ángulo superior derecho aquí, muestra a queda de potencia debido a disipación interna y las pérdidas por vazamiento para altas y bajas potencias. Mas estamos hablando de un supercapacitor, entonces, que el supercapacitor en términos de ese diagrama Ragone está en esa faixa junto con flywheels y SMEs. O sea, son los dispositivos que almacenan rápidamente energía en cuestión de segundos o milisegundos y entregan también rápidamente. Obviamente, entonces son dispositivos apropiados para todo lo que es referente a calidad de energía. También un dispositivo interesante pelo fato de que es un dos que almacena energía eléctrica de forma directa. Entonces, otra grande ventaja de supercapacitores es su ciclo de vida, pues estos dispositivos pueden soportar millones de ciclos gracias a sus mecanismos de almacenamiento de carga que no envuelven reacciones químicas irreversibles, almacenando cargas físicamente en la superficie de los electrodos de una dupla camada eléctrica. Por tanto, estos supercapacitores superan el funcionamiento de las baterías, solo que también tienen características propias, ventajas y desventajas. Entonces aquí vemos en esa tabla comparación entre algunas tecnologías de almacenamiento de energía electroquímica. En un caso, comparando un capacitor clásico, una batería y el supercapacitor no medio. A densidad específica, ¿no?, de energía en vatios hora por kilogramo, la batería es mayor. Solo que en términos de densidad de potencia, o sea, vatios por kilogramo, el supercapacitor es mucho mayor, entre 500 a 10.000. Ya los tiempos de carga, descarga, también están a orden de segundos, ¿no? Comparativamente en la batería está en horas. Y otra enorme ventaja es ciclo de vida, ¿no?, mayor que 500.000. Aquí otra tabla muestra entre supercapacitores y baterías. Entonces, un mecanismo de almacenamiento en las baterías es químico, los supercapacitores físico, y existe también a cuestión de almacenamiento de energía, que en un supercapacitor está limitada en la superficie, está relacionada con las áreas, ¿no?, envolvidas en un dieléctrico. Ya en una batería existe toda una complejidad, ¿no?, de una reacción química y que torna después un proceso irreversible hasta la muerte de la batería, o que acontece en un supercapacitor, y eso es a largo plazo. Entonces, los electrodos de supercapacitores no tienen las limitaciones de los electrodos de una batería redox, debido a una inherente cinética electroquímica a través de su resistencia de polarización. Y la principal desventaja relacionada con el mecanismo de almacenaje de carga es la tensión de operación del supercapacitor,
que debe ser mantida baja para evitar la decomposición química de los electrolitos. Esa sería una de las principales desvantagens. Bom, depois dessa introdução de que é o supercapacitor, vamos ver o tema da capacitância. Já que todo o fenômeno acontece nisso, né? O melhoramento da capacitância em termos de ordem de grandeza. Então, um capacitor é um dispositivo que armazena energia potencial elétrica e carga elétrica. Essa é a definição clássica de un capacitor conocido, ¿no?, de uso en la electrónica, en equipamientos industriales. Entonces almacena energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Para un capacitor en particular, la razón entre la carga acumulada en cada conductor y la diferencia de potencial entre los conductores es una constante llamada capacitancia. Entonces esa capacitancia es la carga acumulada en esas placas. Y la capacitancia depende de las dimensiones, das formas dos condutores e do material que fica entre eles, que é o dielétrico. Então, um capacitor clássico são duas placas, em paralelo. Uma placa se carrega positivamente e a outra negativamente. E no meio vai existir um campo elétrico e uma carga. Então, essa distância de dielétrico vai determinar também, vai influenciar na capacitância. Então, o que é capacitância? Capacitância, então, é a propriedade de um capacitor ou de um sistema de condutores dielétricos que permite armazenar cargas separadas elétricamente, quando existem diferenças de potencial entre os condutores. Então, quando existe uma diferença de potencial entre os condutores que estão ligados aos eletrodos, às placas, vamos verificar o carregamento, né, e o aparecimento de um campo elétrico. E aí, nesse campo elétrico, fica uma energia armazenada. Em comparação ao caso no qual existe somente vácuo entre os condutores, a capacitância torna-se maior quando há um material isolante, ou dielétrico. Então, a função do dielétrico que fica no meio é amplificar, aumentar a capacitância e, portanto, a energia armazenada. E esses dielétricos mudam, se utiliza diversos materiais, né? Depende do tipo de capacitor. Então, essa camada, né, denominada dielétrico, resulta de uma redistribuição das cargas, chamadas de polarização, que ocorre no interior do material. Então, quando introduzimos um dielétrico, que está acontecendo uma redistribuição das cargas, o que conhecemos como polarização. O que é então um capacitor? É um dispositivo constituído por dois condutores, cada um tendo uma determinada superfície exposta ao outro, separados por um meio isolante. Uma diferença de potencial entre os dois condutores acarreta em armazenamento de cargas iguais em intensidade e de polaridades opostas. Os dois condutores são chamados eletrodos. Então, cada vez que se liga a uma fonte de energia elétrica, rapidamente estas placas vão ficar carregadas e dessa forma fica armazenada energia. Observamos se essa área é aumentada, vamos conseguir maior capacitância, portanto maior quantidade de energia. Então, entre maior seja a área existente, tanto nas placas como do dielétrico, maior será a capacitância. O problema é que se utilizamos assim áreas de capacitores clássicos, seriam imensas áreas, né, em paralelo, que seria impossível, né, de ser utilizado. Então, por isso que vamos ver que existem tecnologias de obter essas áreas a nível em nível de nanômetros, né, nas porosidades de certos materiais. Então, aqui vemos então um capacitor de placas paralelas, que consiste en esas duas placas conductoras paralelas, cada uma com uma determinada área, separadas por uma distância d.
y ligadas a una fuente. Entonces, cuando el capacitor está conectado a los terminales de una batería, hay transferencia de electrones entre las placas y los fíos para que las placas fiquen cargadas. Entonces tiene que existir una fuente de energía eléctrica en corriente continua ligadas a los electrodos para que exista transferencia de electrones y por tanto se produce capacitancia y almacenamiento de energía. Cada placa es conectada a un terminal de una batería que actúa como una fuente de diferencia de potencial, palanca positiva y negativa. Si el capacitor estuviera inicialmente descargado, la batería establece un campo eléctrico en los fíos cuando las conexiones sean realizadas. No terminal negativo da batería, o campo eléctrico no fio aplica uma força nos elétrons imediatamente fora da placa, fazendo com que os elétrons se movam para a placa. Então existe uma transferência de elétrons para essa placa negativa. E o movimento continua até a placa de tal forma que o fio e o terminal ficam no mesmo potencial elétrico. Então, quando todos os fios, os condutores e a placa ficam no mesmo potencial elétrico, significa que o capacitor está carregado. E isso aí também depende do material que está no meio, né? Que nessa distância D vai existir um material que pode ser o próprio ar, o vácuo ou um material diferente. Então, essa capacitância, na sua forma mais simples, então um capacitor é um sistema constituído por dois condutores ou duas placas metálicas separadas por um isolante chamado dielétrico ou imersos no vácuo. Quando uma placa é carregada com eletricidade a partir de uma fonte de corrente contínua, a outra placa adquirirá uma carga induzida de sinal oposto, ou seja, quando se carrega essa de negativo, a outra será positivo. Cada placa possui inicialmente carga líquida igual a zero e há transferência de elétrons de uma placa para outra e, nesse caso, o capacitor está sendo carregado quando existe essa transferência. No equilíbrio, as duas placas possuem cargas do mesmo módulo, mas de sinais contrários, e a carga líquida no capacitor como um todo permanece igual a zero. Então, essa capacitância vemos aqui neste desenho. Quando o capacitor é carregado, os condutores carregam cargas de igual magnitude e sinal oposto. Então temos os condutores e um vai ser carregado negativamente e outro positivamente. Então a energia armazenada em um capacitor carregado está relacionado ao campo elétrico existente no espaço entre os condutores. E a energia potencial elétrica pode ser considerada como sendo armazenada no próprio campo. Então aqui é onde se realiza o armazenamento de energia, né, no campo elétrico. A ideia de que o próprio campo elétrico é o local onde a energia é armazenada está na base da teoria das ondas eletromagnéticas e de estudo da natureza da luz. Então o estudo desse armazenamento de energia no campo elétrico tem a ver com a teoria das ondas eletromagnéticas e, portanto, da natureza da luz. O campo elétrico em qualquer ponto na região entre os condutores é proporcional ao módulo Q da carga em cada condutor. E a partir disso pode-se concluir que a diferença de potencial entre os condutores também é proporcional à carga. Quando dobramos o módulo da carga de cada condutor, dobramos também a densidade de carga em cada ponto. O campo elétrico em cada ponto e a diferença de potencial entre os condutores, no entanto, a relação entre carga e diferença de potencial não varia. Essa razão é chamada de capacitância do capacitor, onde Q é a carga armazenada em coulombs e V a tensão, a voltagem através dos condutores. Então a capacitância seria essa relação entre a carga elétrica dividida pela diferença de potencial ou voltagem. Então a capacitância é uma medida dada em farádios no sistema internacional, com EF, né, símbolo F, em homenagem a Michel Faraday, sendo que um farádio é igual a um coulomb por volt. Um farádio tem um coulomb por cada volt. Quando maior for a capacitância C de um capacitor, maior será o módulo da carga, que em cada placa para uma dada diferença de potencial V, e portanto maior energia armazenada.
Entonces, cuando mayor for a capacitancia, mayor será a energía almacenada. Entonces, la capacitancia es a medida la capacidad de almacenar energía de un dado capacitor. Eso sería, en otras palabras, ¿no? Que estamos hablando, sería eso, que la capacitancia es a medida da capacidad de almacenar energía de un dado capacitor. Esa capacitancia está relacionada con el siguiente: cuando una voltaje es aplicada a través de un capacitor tipo placa, constituido de dos placas conductoras paralelas de área A, separadas por una distancia D, donde existe un vácuo, una de las placas torna-se positivamente cargada y a otra negativamente, con el correspondiente campo eléctrico aplicado dirigido en un terminal positivo para un negativo. Una carga que es acumulada en cada placa del capacitor y es directamente proporcional a la tensión aplicada y a área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Entonces, esa ecuación que está aquí relaciona a carga. Entonces, esa carga está relacionada con ese valor de epsilon 0, que es llamado de permisividad del vácuo, o también constante dieléctrica del vácuo, que es una constante universal que vale 8,854 veces 10 a menos 12 faradios por metro. Y después tenemos la relación entre área, las placas, y a distancia de separación entre ellas, y veces a tensión. Eso ahí podemos simplificar esa parte de la permisividad veces a área dividida por la distancia, llamada como C0, que sería la capacitancia del sistema, cuyas unidades son coulomb por voltios o faradios. Entonces, esa sería la ecuación que vimos anteriormente, ¿no? Que sería capacitancia igual a carga dividida por la tensión. A seguir vamos a mostrar una figura que muestra una batería. Esa figura que muestra una batería conectada a un capacitor. Entonces, esa figura que muestra la batería conectada a un capacitor simples de placas paralelas por medio de un interruptor. Un circuito completo constituye un sistema, y cuando el interruptor es fechado, la batería establece un campo eléctrico en los fíos, propiciando un flujo de carga entre los fíos y el capacitor. Cuando eso ocurre, hay una transformación de energía dentro del sistema. Antes del interruptor ser fechado, la energía es almacenada como energía potencial en la batería. Esa energía es transformada durante el proceso de reacción química que ocurre dentro de la batería cuando está operando en un circuito eléctrico. Y cuando el interruptor está fechado, parte de la energía potencial química de la batería es transformada en energía potencial eléctrica asociada a separación de cargas negativas en las placas. El diseño que estamos mencionando eso, ¿no? Estamos aquí mostrando en el caso A un circuito constituido por un capacitor, una batería y un interruptor. Entonces, con el interruptor abierto, el capacitor permanece sin carga. Entonces, cuando está el interruptor abierto, obviamente no va a existir flujo de electrones de la batería, y ahí no vamos a conseguir ningún almacenamiento de energía. ¿Qué acontece cuando el interruptor es fechado? Que sería el caso B. Entonces, cuando el interruptor está fechado, la batería establece un campo eléctrico en un fío y el capacitor fica cargado. O sea, esta batería, la energía potencial química en la batería es reducida, ¿no? Entonces tenemos aquí una energía química almacenada. Va a existir un campo eléctrico en un fío. Después de sus electrones se movimentan de un fío para las placas. La separación de las placas representa energía potencial, y ahí va a se formar un campo eléctrico entre las placas donde fica almacenada energía, y en el terminal negativo positivo los electrones se movimentan de la placa para el fío, dejando la placa positivamente cargada. Entonces, cuando se cargó negativamente, otro lado fica positivo y se forma un campo eléctrico donde finalmente fica almacenada la energía eléctrica. En este gráfico mostramos la diferencia de potencial
que está aquí no eixo vertical versus a carga de un capacitor que está en la línea horizontal. Entonces vemos que cuando hacemos ese gráfico resulta una recta, ¿no? Una línea recta con declive 1 sobre C. Entonces ese gráfico en realidad está mostrando, diciendo que el trabajo necesario para movimentar a carga de diferencial de carga por medio de la diferencia de potencial V a través de un capacitor de placas tenga la magnitud aproximada da área do rectángulo sombreado. O sea, si tenemos aquí un triángulo sombreado, esa área corresponde a energía. Entonces, supondo que a carga do capacitor en algún instante durante el proceso de cargamento. No mesmo instante, a diferencia de potencial a través do capacitor é delta V igual a carga dividido pela capacitancia. Sabemos que el trabajo necesario para transferir un incremento de carga de que da placa cargada menos que para placa cargada que positiva es una integral, ¿no? Que está definiendo esa área de ese triángulo que va entre el nivel de descarga hasta la carga que sería diferencia, ¿no? Entre esos valores que minúsculo que mayúsculo pues la diferencial de carga, fazendo essa integral, resolvendo ou primeiro assim fazendo uma substituição das variáveis envolvidas, vai ficar no final que a energia armazenada é igual a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Essa seria a energia armazenada. Essa energia armazenada também pode ser expressa tanto na forma de energia potencial. Nesse caso só fica a denominação de energia potencial, que é igual a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, ou também expressa na forma de 1 meio carga vezes a diferença de potencial, né? Diferença de potencial, ou seja, de tensão, nível de tensão, ou igual a 1 meio vezes a capacitância pela diferencia de potencial al cuadrado. Entonces, para almacenar la cantidad de energía almacenada en un capacitor es necesario llevar en cuenta sus aspectos constructivos. Todo eso ahí entonces es para llegar cómo que podemos mejorar la capacitancia. A final de cuentas, un supercapacitor, que es el dispositivo que estamos estudiando, lo que va a hacer es intensificar todos esos fenómenos de almacenamiento. Entonces, ¿qué se debe hacer para aumentar esa cantidad de energía almacenada? Entonces, la capacitancia puede aumentar utilizando dieléctricos apropiados, placas de metal con área de contactos mayores y disminuyendo la distancia entre las placas. Tenemos ahí 3 estrategias, aumentando esa capacitancia por medio de dieléctricos apropiados, o utilizando placas de metal con área de contacto mayores, ou disminuyendo a distancia entre las placas, ou o conjunto, né, das 3, mexendo nesses 3 aspectos constructivos. Entonces, para almacenar una cantidad significativa de energía sería necesario el uso de placas absolutamente grandes. Como ya mencioné, serían enormes placas en paralelo, que sería impracticable. Por ejemplo, la carga envolvida en las descargas atmosféricas son de capacitores efectivamente gigantes que almacenan grandes cantidades de energía ocurriendo cuando la diferencia potencial se supera la rigidez eléctrica dual. O sea, si observamos eso en la naturaleza, sería un gigantesco capacitor, ¿no? Si observamos una área que proporcionada pelo solo, pelo chao, y a área proporcionada por las nubes. Entonces, cuando existe un rayo, es que en realidad está aconteciendo un almacenamiento de energía, que después verificamos eso con una diferencia de potencial que supera rigidez eléctrica dual, y en ese caso observamos una descarga atmosférica, o sea, un rayo. Entonces, las placas serían las nubes con extensiones de kilómetros que para ingeniería serían inviables de ser construidas. Y las pesquisas buscan mejorar el material dieléctrico y optimizar la superficie de contacto de las cargas. Entonces, ¿cómo hacer eso? Obtener áreas
enormes en un pequeño volumen. Ese justamente o avanço da tecnologia para obter supercapacitores. Antes disso, vamos mostrar que relembrar para muitos que os capacitores podem ser também existe uma junção entre capacitores que podem ser em paralelo ou em série, são as denominadas associações. Então, dois capacitores conectados em paralelo. Aqui neste caso estamos vendo dois conectores conectados em paralelo. E aqui a representação disso, capacitor se representa por duas linhas em paralelo. Então, nesse gráfico C está o circuito equivalente da associação em paralelo. Então, quando temos capacitores em paralelo, significa que a diferença de potencial V1, de um dos capacitores, é a mesma diferença do potencial do outro, igual a da bateria. Então, isso aí em paralelo, se instalamos, colocamos mais capacitores, toda a diferença de potencial entre cada um deles vai ser a mesma da bateria. E a carga total armazenada quando está em paralelo vai ser a soma de ambos, carga 1 mais carga 2, que podemos substituir pela capacitância 1 vezes a diferença de potencial 1, mais a capacitância 2 vezes a diferença de potencial 2. Se a carga total seria a capacitância equivalente, se temos muito mais capacitores, vezes a diferença de potencial. A capacitância equivalente seria a somatória, a capacitância do capacitor 1 mais a capacitância do capacitor 2. E podemos substituir isso aí que pela capacitância equivalente vezes a diferença de potencial, e aí vai ficar a capacitância 1 vezes diferença de potencial 1 mais capacitância 2 vezes a diferença de potencial 2. E a associação assim de capacitores de paralelo, quando são muitos, a capacitância equivalente seria a somatória de todas as capacitâncias, né, de cada um dos capacitores associados em paralelo. Então essas equações, tudo isso aí mostra uma associação em paralelo de capacitores. Quando é associado em série, aí é pouco diferente, né? Então aqui vemos dois capacitores conectados em série. E esses três diagramas são equivalentes. No primeiro caso, capacitores conectados a uma bateria e os capacitores estão em série. No B, vemos o circuito equivalente na associação série. E no C, o circuito total, né, equivalente da associação. E aqui muda, né? A diferença de potencial seria a diferença de potencial total é a somatória de cada uma dessas diferenças de potencial de capacitor 1 mais diferença de potencial do capacitor 2. Substituindo, então pode ser a carga 1 dividido pela capacitância 1 mais carga 2 dividido pela capacitância 2. A diferença de potencial total é a carga dividido pela capacitância equivalente. E a capacitância equivalente é obtida pelo inverso. 1 dividido pela capacitância equivalente é o inverso de cada um dos capacitores. Neste caso, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E quando são muitos, é fazer de cada um deles, né? O inverso. 1 dividido pela capacitância 1 mais 1 dividido pela capacitância 2 e assim, né? 1 dividido pela capacitância N. Com relação então à diferença de potencial, é necessário conhecer aqui a capacitância equivalente. E a carga armazenada total com a associação em série seria igual, né? A carga 1 igual a carga 2. Essas seriam, então, seriam as equações para associações em série. E que tipos de capacitores? Existem capacitores de três tipos: capacitores electrostáticos, capacitores electrolíticos e capacitores electroquímicos ou supercapacitores. Comencemos pelos capacitores electrostáticos.
Entonces, capacitores electrostáticos generalmente son construidos con dos electrodos metálicos, placas paralelas separadas por un dieléctrico. Serían los capacitores más simples, ¿no? Simples porque tienen dos placas y un dieléctrico y terminales. Ese sería electrostáticos, y cuando ligamos una fuente de tensión externa a una batería, ahí se cargan las placas. Entonces, capacitores electrostáticos normalmente son utilizados en serie o paralelo en sistemas de potencia de corriente alternada, proporcionando regulación para las cargas reactivas o impedancias reactivas presentes en las líneas muy longas. Se utilizaba como un dispositivo de corriente continua. Un capacitor electrostático puede almacenar energía eléctrica, ofreciendo diversas ventajas, particularmente en aplicaciones de estabilización de energía. Dependiendo de cómo son construidos, la tensión entre las dos placas del capacitor puede alcanzar elevados valores, millares de voltios. Contudo, los capacitores electrostáticos tienen restricciones en aplicaciones de almacenamiento de energía, porque ellos acumulan entre 1/100 y 1/25 de energía almacenada de una batería de chumbo ácido. O sea, ellos tienen una bajísima capacitancia. Por tanto, el almacenamiento de energía es poco, ¿no?, comparado con una batería. Y esos capacitores electrostáticos ellos ven empacotados ya, ¿no?, en un bloque para ciertas aplicaciones, principalmente en la área industrial. Tengo un capacitor electrostático ligado así a una fuente mediante un resistor. Vamos a ver ahí que aquí en este caso, en esas curvas, para una misma capacitancia, cuando menor la resistencia, más aguda es la curva. Esto es más rápida en el inicio, la variación de carga. Entonces tenemos aquí a carga una función exponencial hasta atingir el valor máximo, y depende de la resistencia, ¿no?, interna. Ahora en el otro lado, si vemos en términos de corriente y tiempo, cuando mayor el producto RC, que sería la constante de tiempo, más rápidamente cae la corriente. Ese sería el comportamiento de esos capacitores electrostáticos. Inicialmente el capacitor está neutro. Toda fuerza electromotriz aparece en la resistencia R. Una vez que aparece la corriente de conducción, comienza a haber un almacenamiento de energía en el capacitor, en el campo eléctrico, que crece a medida que la carga crece. Y el capacitor comienza entonces a presentar una fuerza contra electromotriz, conocida como UC, que crece con el tiempo. Entonces aquí vemos esas diferentes formas de expresar aquí en términos de las cargas, ¿no?, principalmente existentes. Ese tau sería la constante de tiempo, R veces su capacitancia veces la resistencia, sería la constante de tiempo. Y los otros epsilon son la permisividad, ¿no?, de esos materiales dieléctricos. Entonces ese sería el comportamiento en términos principalmente del efecto de la constante de tiempo. Va a ficar claro esas ecuaciones con este ejercicio. Dos capacitores de 3 microfaradios y 5 microfaradios están ligados en serie, y a una tensión de 110 voltios se aplicada a ligación. Pregúntase, ¿cuál es la tensión entre las placas de los capacitores? ¿Cuál es la energía total almacenada por ambos capacitores? Entonces, en este ejercicio vamos a utilizar las ecuaciones anteriores, las asociaciones, en este caso serie, para observar el comportamiento. Entonces eso va a estar en otro documento. Pasemos ahora a los denominados capacitores electrolíticos. Un capacitor electrolítico constructivamente es similar a un capacitor electrostático, porém lo que muda es que posee sales electrolíticas conductivas en contacto directo con los electrodos metálicos. Por eso se llama electrolítico, por la inclusión de sales electrolíticas. Así, por ejemplo, los capacitores electrolíticos de aluminio son constituidos por dos follas conductivas de aluminio revestidas con una camada isolante de óxido,
y un espaciador de papel embebido en el electrolito. Entonces la estructura de un capacitor electrolítico de aluminio engloba también dos placas, positivo y negativo, donde se liga a batería, ¿no? O a fuente de energía eléctrica, corriente continua. Lo que mude que en el medio existe un electrolito y un separador, en este caso aquí de papel, y ese material que está aquí en el medio son sales, ¿no? Sales electrolíticas. Entonces, un capacitor electrolítico, a camada de óxido serve como dieléctrico y es muy fina, o que resulta en alta capacitancia por unidad de volumen comparativamente a los capacitores electrostáticos. O sea, mudanza de comportamiento do dieléctrico en esos electrolíticos se reflete no aumento da capacitancia y también na disminuição, né, do tamanho do capacitor. Entonces, los capacitores electrolíticos tienen mayor o menor polaridad por causa da camada de óxido. A polaridad es mantida en un lugar por un campo eléctrico establecido durante la carga. No en tanto, si la polaridad es invertida, a camada de óxido disólvese en el electrolito, pudiendo causar cortocircuito y en casos extremos el electrolito puede aquecer y explodir. Entonces, capacitores electrolíticos son los clásicos que se utiliza para todo lo que es equipamientos electrónicos, pequeños capacitores que tienen terminal positivo y negativo, son cilíndricos generalmente, ¿no? Y dentro vamos a ver una estructura así espiralada, donde dos camadas, una placa metálica, aluminio en ese caso, y en el medio existe ese dieléctrico con sales, ¿no? Electrolíticas. Entonces esos capacitores, en este caso de aluminio, operan entre menos 40 a más 105 grados Celsius, faixas de tensión entre 3 a 63 voltios, a faixa de capacitancia muy baja, ¿no? De 0,1 a 470 microfaradios. Entonces, son pequeños capacitores más para aplicaciones de electrónica principalmente. Entonces, un capacitor electrolítico es muy pequeño en términos de volumen. Entonces, aquí en ese diseño A, un capacitor cilíndrico consiste de un conductor cilíndrico sólido de rayo A y comprimento L, cercado por un involucro cilíndrico coaxial de rayo B. Entonces, esa sería la visión de un capacitor electrolítico. Entonces, las líneas de campo eléctricos son radiales. Por ser cilíndrico, entonces las líneas de campo son radiales, y en el caso esa línea trasellada representa extremidad de una superficie gaussiana cilíndrica de rayo R y comprimento L. Entonces la energía eléctrica es almacenada en estos capacitores cilíndricos en ese campo eléctrico radial. Mas que es muy pequeña, ¿no? En la orden, estamos hablando ahí de microfaradios. De esos capacitores electrolíticos existen varios tipos comerciales. Entonces, capacitores comerciales son generalmente construidos de follas entrelazadas con follas finas de papel impregnadas con parafina o mylar como un material dieléctrico. Esas camadas alternadas de follas metálicas dieléctricas son enroladas para constituir un pequeño cilindro. Los capacitores de alta tensión generalmente consisten de varias placas metálicas entrelazadas inmersas en óleo de silicone. Los capacitores pequeños son construidos a partir de materiales cerámicos. Entonces, aquí vemos algunos detalles de esos capacitores. En el caso A tenemos un capacitor tubular cuyas placas están separadas por papel y enroladas formando un cilindro. En el caso de B tenemos capacitor de alta tensión consistiendo de muchas placas paralelas separadas con óleo isolante. Y en el caso C tenemos un capacitor electrolítico pequeño constituido por una cápsula, electrolito, contactos y una folla metálica o camada de óxido. O sea, son diversos tipos de capacitores electrolíticos comerciales.
Existen varios tipos, ¿no? Y existe todas unas normas, ¿no?, para expresar su capacitancia, polaridad. Algunos están en la orden de microfaradios, otros en nanofaradios, otros en picofaradios, y con sus diversos valores en términos de tensión. Todos estos códigos, un H, 2AT, 2T, significa atención, ¿no?, de trabajo. Tiene algunos va de 50 voltios a 630 voltios. Entonces tienen también las tolerancias, ¿no?, en códigos B, C, D, significa en porcentaje en las tolerancias. O diferencia en ergo, ¿no?, de almacenamiento de energía o capacitancia. Con relación a capacitancia y dieléctricos, ya vimos que una das formas de aumentar a energía almacenada en un capacitor es utilizando dieléctricos, mudando, ¿no?, el tipo de dieléctrico. Entonces, el valor de la capacitancia depende somente de la forma y del tamaño de cada conductor y de la naturaleza de un material isolante existente entre las placas, o sea, el dieléctrico. El dieléctrico incrementa la capacitancia y la tensión máxima de operación de un capacitor. El dieléctrico es feito de un material no conductor que fica entre las dos placas paralelas que constituyen sus electrodos metálicos. La tensión de operación de un capacitor depende de la capacidad de un material dieléctrico medido en términos de voltios por metros. Por ejemplo, capacidad dieléctrica dual 3 veces 10 a la sexta voltios por metro. Capacidad dieléctrica de papel 16 veces 10 a la sexta voltios por metro. Entonces, un dieléctrico es un medio en el cual es posible producir y mantener un campo eléctrico con pequeño o ningún suplemento de energía de fuentes externas. La energía requerida para producir un campo eléctrico puede ser recuperada no total o en parte cuando el campo eléctrico es removido. Un material conteniendo cargas altamente polarizables, cuando colocado entre las placas de un capacitor en la presencia de un campo eléctrico, influenciará acentuadamente las cargas que están entre las placas. O sea, el tipo de material, ¿no?, va a influenciar en la capacitancia. Con este material dieléctrico inserido en la región entre las placas, por ejemplo, óleo mineral o plástico, manteniéndose a la misma tensión aplicada, alguna polarización puede ocurrir en el material, permitiendo un adicional de cargas almacenadas en el mismo. Si un dieléctrico es inserido entre las placas, el voltímetro indica que la tensión entre las placas disminuye por un valor delta V. Eso ahí, entonces, en este primer diseño vemos ahí un capacitor cargado antes y a pos inserción de un dieléctrico entre las placas. Aquí en ese primero vemos que un capacitor sin dieléctrico. La diferencia de potencial del capacitor cargado es inicialmente delta V0. Mas si colocamos un dieléctrico, vemos que después que el dieléctrico es inserido entre las placas, la carga continúa misma, mas la diferencia de potencial disminuye y la capacitancia aumenta. O sea, el fato de introducir ahí un material dieléctrico se refleja en un aumento de la capacitancia y por tanto en un aumento de energía almacenada. Entonces, esa capacitancia de eléctricos puede ser determinada de la siguiente forma. Las tensiones con y sin dieléctrico es relacionada por un factor K que está aquí en ese factor K mayor que 1. Delta V de igual a delta V0 sobre K. Entonces ese factor adimensional K, también denominado epsilon 1, es llamado de constante dieléctrica de un material o permisividad relativa, siendo que su valor varía de un material para otro. Entonces, en algunos libros, revistas aparece ainda esa constante K, mucho más difundido se encuentra esa otra denominación epsilon R, que sería la constante dieléctrica de un material o también conocida como permisividad relativa. Entonces, sabemos que la capacitancia entre la carga dividida por la diferencia de potencial, podemos sustituir entonces esa ecuación aquí en términos, tirando aquí a carga, sería sustituyendo, ¿no?, esa ED epsilon D
es conocida también como simplemente con epsilon. Es la permisividad de un medio dieléctrico. O sea, existen dos cosas que llevan a confusión. Primero, que es epsilon R, conocida como constante dieléctrica de un material, que depende de cada material, también aparece como K. Y también existe ese epsilon D, que aparece también como epsilon, sin nada. Y esas ambas denominaciones aparecen. Esa es la permisividad de un medio dieléctrico, de un material dieléctrico, y siempre será mayor en magnitud a epsilon 0. Como a carga que es 0 en un capacitor no muda, a capacitancia debe mudar para el valor siguiente, ¿no? Capacitancia carga 0 dividido por la diferencia de potencial. Fazendo aí a substituição pelo K, vai ficar aqui que a capacitância é igual a K vezes a carga 0 vezes dividido pela diferença de potencial. Outra forma de expressar isso é a capacitância é igual a K vezes a capacitância 0, que é igual, como K é igual a epsilon R, então aparece também com a mesma equação, só mudando o K pelo epsilon R. O sea, cuando el material dieléctrico preenche completamente la región entre las placas, la capacitancia aumenta pelo valor K, o también epsilon R. Como ese valor C0 igual a epsilon R veces a área dividido por la distancia entre las placas, para un capacitor de placas paralelas preenchido con un material dieléctrico, puedes expresar finalmente la capacitancia así, de la siguiente forma. Capacitancia igual a K, o epsilon R dividido pelo epsilon 0 veces a área dividido pela distancia entre las placas. Fazendo aqui uma relação entre capacitância final e inicial, vamos chegar aqui a substituindo cada uma delas a uma relação entre epsilon D e epsilon 0. Y se llega a esta conocida ecuación que la capacitancia es igual a epsilon R veces la capacitancia inicial 0. Entonces la relación epsilon D dividido por epsilon 0 es la permisividad relativa, que frecuentemente es llamada constante dieléctrica. Como ustedes pueden notar, existe confusión de denominaciones que lleva a bastante confusión también en los resultados de cálculo si es que no se toma el debido cuidado. Para cualquier dieléctrico, epsilon R mayor que 1 representa un incremento en la capacidad de almacenamiento de cargas por la inserción de un medio dieléctrico entre las placas. La constante dieléctrica acá es una propiedad de un material y debe ser una de las primeras características a ser consideradas en el proyecto de un capacitor. O sea, mudando el material del dieléctrico podemos alterar grandemente la capacitancia. Entonces aquí vemos diversos valores de epsilon R para diversos materiales con la temperatura de 20 grados. Entonces existen cristales inorgánicos, grupo de cristales inorgánicos, grupo de vidros, sílica, pirex, grupo de resinas poliméricas, no polares, un grupo de cerámicas, resinas poliméricas polares, y aquí en esas otras columnas están todos los valores de esa permisividad relativa. Entonces cada material va a tener un valor determinado. Entonces la escolha de un material de dieléctrico va a determinar entonces un aumento, ¿no?, de la capacitancia. ¿Y qué es la rigidez dieléctrica? Entonces otro efecto de dieléctrico es limitar la diferencia de potencial que puede ser aplicada entre las placas de un capacitor a cierto valor V máximo. Si este valor fuera ultrapasado sustancialmente, un material dieléctrico se romperá, originando un camino conductor entre las placas. Esta rigidez dieléctrica está relacionada con la resistencia, ¿no?, de física de esos dieléctricos en términos de las cargas eléctricas que están siendo aplicadas y las diferencias de potenciales que pueden llevar a ruptura. La relación entre la máxima diferencia de potencial que un dieléctrico puede soportar sin que ocurra su ruptura, o sea, conocida como breakdown, es a su espesura denominándose rigidez dieléctrica de un material.
O sea, existe una espesura que debe ser determinada para que no aconteça un fenómeno de ruptura. Ese valor es generalmente expreso en voltios por metro y depende de la área específica, porosidad, defeitos y pureza del material, así como de la frecuencia de la tensión aplicada, tiempo de aplicación de la tensión y condiciones ambientales, temperatura, humedad. Todo material dieléctrico entonces posee como característica una rigidez dieléctrica que es el valor máximo del campo eléctrico que el material puede tolerar sin haber ruptura en un poder isolante. O sea, esa rigidez dieléctrica está relacionada con el tipo de material que está siendo utilizado en un dieléctrico y también la distancia que existe entre las placas. Caso se ultrapase esos valores mínimos, va a acontecer una ruptura física del material, ¿no? Por tanto, ese capacitor va a ficar inutilizado. La rigidez dieléctrica de materiales sólidos, medida en campos eléctricos uniformes y evitándose efectos de descargas superficiales, varía de 0,5 a 10 a 15 kilovoltios por metro para cristales halogenetos alcalinos y de 2 a 2,10 a 6 kilovoltios por metro para filmes poliméricos y algunos materiales inorgánicos tales como mica, óxido de aluminio, etc. Entonces aquí en esta tabla tenemos algunas propiedades de dieléctrico a temperatura ambiente. Entonces aquí varias sustancias con su respectiva constante dieléctrica K y a rigidez dieléctrica en kilovoltios por milímetro. Por ejemplo, la mica tiene esa rigidez entre 10 a 100 kilovoltios por milímetro. El papel 16. Aquí otro grupo de sustancias, parafina, poliestireno, en fin, varios materiales. Titanato de estroncio tiene mayor constante dieléctrica, 310. Solo que una rigidez eléctrica de 8 kilovolts. Entonces, como ustedes pueden ver, va a tener que ser realizada una escolha adecuada, ¿no?, a la hora de proyectar los capacitores. Eso ahí es feito pelos fabricantes, ¿no?, de capacitores. Esa rigidez dieléctrica es el máximo gradiente de voltaje que puede soportar un isolante sin ruptura. Ese valor experimental es afectado, de entre otros detalles, del procedimiento por la geometría de la muestra y de los electrodos. Y los valores varían mucho, ¿no?, como ya mostré, depende de las sustancias. Aquí tengo otro grupo de sustancias, de materiales y su respectiva rigidez dieléctrica en kilovoltios por milímetro. Aquí vemos otra tabla que complementa, que está mostrando constantes dieléctricas aproximadas y fuerzas dieléctricas de varios materiales a temperatura ambiente. Entonces aquí esa constante dieléctrica acá y la otra, las fuerzas dieléctricas en voltios por metro. Varios tipos, desde ar hasta agua, vácuo, en fin, varios tipos de materiales que son utilizados como dieléctricos. ¿Qué acontece en un dieléctrico? Haciendo la descripción atómica, se una mesma cantidad de carga eléctrica for mantida nas placas do capacitor antes e após a introdução do dielétrico, haverá uma diminuição de potencial entre as placas do capacitor, com consequente diminuição do campo elétrico ao se introduzir dielétrico. Então, a introdução do dielétrico enfraquece o campo de um valor igual ao da constante dielétrica relativa do material utilizado. Então, o campo elétrico é igual ao campo eléctrico inicial dividido pelo factor K. Aqui então mostra este desenho. No A, uma lâmina dielétrica indicando os átomos neutros no interior da lâmina. No B, vemos um campo elétrico externo aplicado, esticando os átomos e separando os centros de carga positivas e negativas. E no C, vemos o efeito resultante, que es el aparecimiento de cargas superficiales, y esta carga crea un campo eléctrico que se opone al campo eléctrico externo aplicado. El campo externo es cero. Entonces, a nivel atómico, ¿qué está aconteciendo? Es eso, o sea, formación de un campo eléctrico
donde finalmente tenemos su almacenamiento de energía eléctrica. Cuando un campo externo es cero debido a las cargas en las placas del capacitor aplicado, un torque é exercido sobre os dipolos, fazendo com que eles se alinhem parcialmente com o campo. O dielétrico então está agora polarizado. O grau de alinhamento das moléculas com o campo elétrico depende da temperatura e da magnitude do campo. Em geral, o alinhamento aumenta com a diminuição da temperatura e com o aumento do campo elétrico. Aqui nestes desenhos vemos moléculas polares en un dieléctrico. Entonces, las moléculas polares están aleatoriamente orientadas en ausencia de un campo eléctrico externo. No B tenemos un campo eléctrico que ya es aplicado al dieléctrico. En este caso, entonces, cuando ese campo eléctrico externo es aplicado, las moléculas fican alineadas parcialmente con el campo. Y no C tenemos los detalles del campo eléctrico dentro del dieléctrico. En este caso, las bordas cargadas del dieléctrico pueden ser modeladas como un par de placas paralelas adicionales que establecen un campo eléctrico en la dirección opuesta al campo eléctrico externo. Entonces, ese sería ya un capacitor cargado, ¿no? Lo que está aconteciendo aquí ya es el almacenamiento de energía eléctrica. Un capacitor de placas paralelas mostrado aquí en esa figura al lado, el campo externo está relacionado a densidad de carga en las placas a través de la relación el campo externo es igual a sigma dividido por epsilon 0. El campo eléctrico inducido en el dieléctrico está relacionado con la densidad de carga inducida, sigma inducida a través de la relación campo eléctrico inducido igual a sigma inducida dividido por K, factor K, porque campo eléctrico igual a campo eléctrico externo dividido por el factor K igual a sigma, que sería ese valor de densidad de carga dividido por el factor K veces epsilon 0. A partir de ahí aparecen todas estas ecuaciones que relacionan el campo inducido en un dieléctrico colocado entre las placas de un capacitor cargado. Entonces, en esas placas la densidad de carga inducida, que sería el sigma inducido en el dieléctrico, es menor de que la densidad de carga sigma en las placas. Entonces existe esa formación también de la denominada densidad de carga, que también está relacionada con la capacitancia. Então, em conclusão, vantagens dos dielétricos. A inserção de dielétrico em um capacitor fornece as seguintes vantagens: aumento da capacitância, aumento da tensão operacional máxima, possibilita o suporte mecânico entre as placas, o que permite que fiquem juntas sem se tocar e, consequentemente, diminuindo D e aumentando C. ¿Por qué que fiquei bastante tempo explicando isso? Porque justamente en un supercapacitor todo este fenómeno que está aconteciendo en un dieléctrico es amplificado enormemente y utilizando materiales modernos específicos, y con eso conseguimos una altísima capacitancia. Comparación de los mecanismos de carga. Entonces, a cantidad de carga aquí vemos en los tres tipos de capacitores. La cantidad de carga que un capacitor es capaz de almacenar es denominada capacitancia, siendo que su valor depende de sus características físicas. Cuando mayor área de las placas, mayor capacitancia. Cuando menor separación entre las placas, mayor capacitancia. El tipo de eléctrico o isolante utilizado entre las placas afecta el valor de la capacitancia. Aquí está otro grupo de variables que afectan a la capacitancia. Entonces, aquí en un capacitor electrostático vemos su comportamiento. Vamos a obtener un campo eléctrico muy pequeño y también una capacitancia muy pequeña. En un electrolítico, el fato de aumentar así las áreas en términos de dieléctrico, vamos a obtener también mayor capacitancia y mayor campo eléctrico y mayor almacenamiento de energía. Y un capacitor denominados modernos supercapacitores o placas electroquímicas
Vamos a ver isso aí com mais detalhes na próxima aula. O que está acontecendo aqui é aumento gigantesco pela utilização de materiais porosos, nanoestructuras principalmente. Estamos aumentando a área disponível no dielétrico e, portanto, o armazenamento enorme, gigantesco, comparativamente aos outros tipos de armazenamiento de energía eléctrica. O sea, aquí vamos a tener capacitancias elevadísimas. En el primer caso estamos con capacitancias en la orden de microfaradios, en otro también picofaradios, nanofaradios. Aquí estamos hablando ya en la orden de faradios, 5.000 faradios, 8.500 faradios. Entonces, esa evolución dos capacitores, que é o foco de nossa aula. Para esclarecer todos esses conceitos, equações, aqui estou propondo um exercício que diz um capacitor de placas paralelas que utiliza um material dielétrico com uma epsilon R de 2,5 e que tem entre as placas um espaçamento de 1 milímetro. Vejamos o seguinte: se for usado um outro material substituindo, porém com uma constante elétrica de 4 e a capacitância não for alterada, qual deve ser o novo espaçamento entre as placas? O que vai mostrar este exercício é o que acontece só pela mudança de materiais e o espaçamento entre as placas em termos dos fenômenos de armazenamento de energia e de capacitância. Então, este exercício eu vou propor, vai estar resolvido em outro documento. Otro ejercicio: un capacitor de placas paralelas de 1 microfaradio es cargado con una batería ante una carga que es 0 de 2 veces 10 a menos quinta coulomb. La batería luego es removida y una lámina de material con constante dieléctrica K igual a 4,9 inserida entre las placas. El primer ítem A: determinar la energía almacenada entre y após a inserción do dielétrico. ¿Cuáles son las vantagens obtidas por la inserción de la lámina entre las placas? Este ejercicio complementa lo anterior y mostrando lo que acontece en términos de almacenamiento de energía cuando se altera esas láminas del dieléctrico. Entonces es un tema bastante importante, ¿no? Porque es un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica de forma directa. Assim, então, existe muita literatura. Por exemplo, aqui um artigo interessante de González que mostra uma revisão de supercapacitores em termos de tecnologias e materiais. Outro artigo é este de Kotz, que explica os capacitores eletroquímicos em termos de seus princípios e aplicações. Outro artigo de Serway que mostra o fenómeno físico, de engenharia com os modernos capacitores, as mudanças de tecnologias, como foi isso. E o Sharma é outro artigo que mostra uma revisão também de capacitores eletroquímicos de doble camada, que são os supercapacitores. Obviamente, o leitor vai ter que procurar mais informação, muito mais nova e atualizada. Bom estudo, muito obrigado.